La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El día de hoy hablaremos sobre un tema de amplio espectro. ¿Qué más amplio espectro que hablar algunas notas sobre la obesidad? Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo aproximadamente el 40% de la población padece alguna forma de sobrepeso y dentro de ese 40%, 13% corresponde a personas que han sobrepasado el sobrepeso, valga la redundancia, hasta llegar a niveles de obesidad. Si tomamos en cuenta de que más de la mitad de los países del mundo, en África, Centroamérica, partes de Asia, son extremadamente pobres y no hay manera de que la gente engorde, entonces podemos decir que en países emergentes como México, pues esa cifra del promedio mundial del 40% se dispara en nuestro país a niveles cercanos al 70%, y de ese 70% estamos hablando que aproximadamente la tercera parte ha sobrepasado los límites y se encuentra mostrando una figura rechoncha y redondeada. Entonces, esto no es gracioso porque el aumento de peso lleva consigo una serie de padecimientos adicionales, entre los que destacan diabetes, presión arterial, colesterol elevado y otros padecimientos que tienen que ver con la digestión y problemas cardiovasculares. Cuando hablamos de nuestro país y su fenómeno en el ensanchamiento de la anatomía de los ciudadanos mexicanos, vemos que esto se ha dado a pesar de una intensa campaña que viene desarrollando desde hace cerca de un cuarto de siglo, quizá más, sobre todo la coordinación o descoordinación, diríamos, entre tres secretarías básicamente. La Secretaría de Salud y sus instituciones y sus representantes médicos, la Secretaría de Educación Pública a través de sus programas de nutrición y la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, hemos visto pues con alarma que los grandes presupuestos que se ejercen para alertar a la gente, para invitar a la gente a tener mejores hábitos, han sido contraproducentes. ¿Por qué digo que han sido contraproducentes? Porque el fenómeno no nada más no se ha detenido. Es más, no se ha visto un decremento en el peso corporal de las gentes en promedio, sino que ha aumentado ostensiblemente en los últimos 30 años hasta casi doblarse, porque hace 30 o 25 años se hablaba del 20 al 25% de problemas con sobrepeso, de personas con problemas de sobrepeso, y hoy día más del 60% de la población presume una figura rechoncha que se deja ver en las partes donde más luce, es decir, alrededor de la cintura, en la barriguita y en la espalda. Para explicar el origen de este tipo de problema, que es un problema, no es una enfermedad, por más que muchas personas, sobre todo del ámbito médico, hablan de la obesidad como una enfermedad, es simplemente una consecuencia de malos hábitos. Destacan en su explicación lo genético y lo fisiológico, pero si ese hubiera sido el caso, pues desde el principio de las eras, cuando el hombre apareció sobre la superficie terráquea, hubiéramos sido una raza de gorditos. Desde esta aproximación se afirma que el problema es de hábitos estrictamente, entonces debe de aproximarse desde una perspectiva cognitivo-conductual. Después veremos un poco más esto. Como decía, la imagen del ser humano hace 50 años era más bien tendiente a la figura de, por decir algo, un héroe universal, Sherlock Holmes, algunas veces hasta emulando a la del caballero de la triste figura, Don Quijote, en vez de la ancha imagen de Enrique VIII, o ya más en tiempos modernos, la de Maradona en sus más difíciles épocas, o
la de un ídolo de quien habla, que es Marlon Brando. E incluso en la historia de los personajes famosos, tenemos que una sola persona puede presumir de las dos etapas. Tenemos, por ejemplo, a John Travolta, delgadísimo en la película Fiebre del sábado en la noche, y a John Travolta gordísimo bailando con Uma Thurman en Pulp Fiction. Es el Travolta antes y después. Entonces, desde hace mucho que este fenómeno se aborda desde muchas aristas, ¿sí? Pero el problema es de hábitos, no es de fisiología ni de genética. ¿Por qué de hábitos? Porque se derivan de una ingesta inadecuada, de un sedentarismo extremo propiciado por los avances tecnológicos principalmente, a muchas variables psicológicas como las emociones mal manejadas, la ansiedad y la depresión que nos inducen a comer compulsivamente. Existe mucha presión social, entre las que influyen principalmente los factores socioeconómicos y la movilidad social, por mencionar los más importantes. También es que este problema antes era problemas de adultos, ahora también hay muchos niños, un gran porcentaje de la población infantil padece de sobrepeso, y es altamente probable que un niño con obesidad va a ser un adulto obeso, y como lleva mucho tiempo siéndolo, cada vez va a ser más difícil cambiar los hábitos que han llevado a esa forma de proyección de la figura humana. Entonces, resumiendo, puesto que es un problema de hábitos, hay que tratarse como hábitos perniciosos. Entonces puede ofrecerse un apoyo psicológico en base de tratamientos individuales fortalecidos con tratamientos de grupo desde una perspectiva cognitivo y conductual. En próximas ocasiones hablaremos de algunas particularidades de este fenómeno. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.